Bienvenidos a Pitagórica, al proyecto que estamos realizando conjuntamente con Clara Pasos, Federico Seymeldin, Mercedes Pasos, Camila, un grupo como Federico Seymeldin, que es poeta, Clara Pasos, que es artista y que han desarrollado prácticas y emprendimientos espirituales con sensibilidad social, y nos embarcamos en esta nueva modalidad de comunicación con la intención precisamente de generar un espacio de pensamiento, reflexión, transmisión, comunicación. Lo llamamos pitagórica. La pitagórica es el nombre griego para aludir a las enseñanzas de Pitágoras, un conocido sabio filósofo del siglo VI a.C., que fue de Samos a Crotona, en el sur de Italia, y que generó una escuela. Y en esa escuela se impartían los conocimientos, justamente la pitagórica, que atienden a las leyes cósmicas. El conocimiento de la aritmética, la geometría, la esférica, que es el del movimiento de los astros, y la armonía musical. Estos conocimientos atendían a la concepción de una arquitectura matemático-divina del universo, basada precisamente en la emanación de vibraciones que pueden comprenderse tanto como numéricamente como musicalmente. Que estos conocimientos, que son lo que llamamos las leyes cósmicas, iban necesariamente acompañados de una práctica sobre sí mismo. El cuidado de sí, se dice, la catarsis. Catarsis es purificación, la purificación del alma, que en la escuela fundada por Pitágoras, que apareció siendo joven, como una persona con especial manejo de su corporalidad, como un maestro prácticamente de artes marciales, él infundió un modo de vida que unía justamente el conocimiento de las leyes cósmicas con el trabajo sobre sí mismo. No es posible llegar a comprender, una cosa es saber teóricamente, abstractamente, el funcionamiento de las cosas, y otra cosa es vivirlo en uno mismo. Las enseñanzas de Pitágoras tienen que ver con un modelo que fue el mismo siempre. Lo veremos en todas las escuelas llamadas filosóficas, que no eran meramente académicas, sino una forma de vida, y que a la vez tienen su paralelismo en las tradiciones espirituales, también religiosas. Según los lugares de las distintas civilizaciones, se llama filosofía, se llama religión, son categorías occidentales para comprender. Siempre se trató de lo que es tradición como transmisión de dos ejes: el recibir los conocimientos sagrados impartidos de una manera simbólica, y lo de lo que es uno mismo, el trabajar consigo mismo, observarse a sí mismo,
tener presencia de sí mismo, buscar una armonía de nuestras funciones, de nuestro intelecto, de nuestra emoción, de nuestra corporeidad, para que esos conocimientos de las leyes cósmicas lleguen a donde tienen que llegar, es decir, a lo que denominamos nuestro centro, nuestra esencia, nuestro corazón. Que este modelo pitagórico, decíamos, es el que se encuentra en todas las llamadas tradiciones espirituales de la humanidad y conforma un tesoro simbólico que se basa, insistimos, reiteramos, en dos ejes, tanto el conocimiento de las leyes cósmicas que vienen de un principio divino y que son transmitidas mediante los textos sagrados, mediante una gran cantidad de una riqueza infinita de elementos que están desde el extremo oriente hasta los amerindios, hasta, por supuesto, las tradiciones del monoteísmo, judaísmo, cristianismo, islam, de todo lo que el pitagorismo mismo, en su posterior evolución, fue transmitiéndose en el llamado platonismo, neoplatonismo, influenció las religiones de la filosofía hebrea, la filosofía cristiana, la filosofía islámica, volvió a aparecer en la época del Renacimiento, configuró lo que es parte del llamado esoterismo occidental, de tal manera que dejemos de lado a Pitágoras históricamente para ir al punto de que lo que es el conocimiento, que llamamos conocimiento primordial, al decir que pitagórica es escuela de conocimientos primordiales, es simplemente tener la intención de ser un canal de transmisión a partir de la participación de seres que han dedicado su vida a la investigación de estos conocimientos, como Viviana Ginesín en la tradición del mundo hebreo, Firas al-Sayed en la tradición del mundo islam, Juan Manuel Garayalde en la tradición cristiana, para justamente hacer llegar la impronta de que toda tradición espiritual auténtica concibió al cosmos como un ser viviente, no mera materia, un ser vivo, en el cual anida un principio divino. Este principio divino, en el extremo oriente lo llaman Tao, también en el mundo de la India fue llamado Brahma, en los amerindios fue llamado el Wakantanka o Viracocha. En la tradición del antiguo mundo hebreo, el monoteísmo, son un misterio los nombres de Dios, los llamados Shemot. En el cristianismo, en el Padre Nuestro, se dice, santificado sea tu nombre. En el Islam, el nombre es Allah, como nombre de Dios uno. En la tradición griega, Heráclito, el sabio de Éfeso, dijo, una cosa, lo único sabio, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Hay muchos nombres para llamar a una única realidad.
esta concepción de que en el cosmos anida un principio divino que lo sustenta, que es su fuente de vida, luz, y hacia la cual el ser humano que está despierto tiene necesariamente un sentimiento de gratitud en respuesta. Esta es la enseñanza principal, porque en el ser humano todas las tradiciones lo dicen de una manera u otra, y tradición, recordémoslo, no es conservadorismo. Tradición, en su etimología, tiene el prefijo tra, que es trans, como en transformación, transmisión. Significa algo dinámico. Significa que la tradición, transmisión espiritual está viva porque es como una antorcha que se va pasando de generación a generación para que esté viva. Y bueno, por supuesto, esta antorcha tiene que estar prendida. El problema es, que es lo que queremos hablar a continuación del mundo actual, es cuando esa antorcha se apaga y entonces lo que se transmite es un palo que ya no tiene fuego. Entonces, bueno, no pasa nada. Es una crisis concreta del mundo de la modernidad, pero que las tradiciones siguen vivas en sus distintas manifestaciones, más allá de la opinión pública o de la victoria de los discursos corrosivos que anida en lo que es el conjunto, a veces de también las enseñanzas académicas, que las tradiciones espirituales de la humanidad siguen vivas y que hoy día es el acceso a ellas asequible, pero para eso hay que buscar conocimiento. Y las tradiciones espirituales se dicen así, espirituales, porque en esta concepción que habla de un cosmos viviente en el cual anida un principio divino, se dice precisamente que el ser humano es, dentro del marco de la creación, un ser particular, un ser que tiene un espíritu que está latente. Latente es que está oculto. Ese es el sentido propio de la palabra. Y que puede despertar. Que en esta misión de despertar nuestro espíritu no hay una complacencia individualista, sino un modo de cooperar, co-crear esta realidad que es vivida, compartida, digámoslo así, planetariamente por la humanidad. Ese es el sentido de la transmisión de las tradiciones. Él despierta a tu yo real, despierta a la realidad de tu ser, en el recuerdo que es justamente el gran modo del conocimiento, que todo auténtico conocimiento, y cuando hablamos de conocimiento, ¿de qué conocimiento hablamos? Hablamos del conocimiento de sí, del autoconocimiento, que es el conocimiento útil, que es útil porque es el conocimiento que lleva a la transformación. Que en todo ser humano hay algo que clama, que grita, que pide esta sanación, esta transformación de su propio ser, es lo que es el mensaje por excelencia. Que en el mundo contemporáneo
por un proceso que tiene que ver con el modo de la llamada por el gran tradicionalista René Guénon, la catástrofe metafísica de Occidente, que es la división entre una religión dogmática que se ha vuelto seca o sentimentalista y el cientificismo materialista, que en un proceso que viene desde la modernidad en Occidente, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, se pasa continuamente a lo que es la así llamada empresa de la huida hacia adelante, ese enseñorearse del mundo mediante la tecnología y llevar a la devastación, que hoy en día, en los hechos que actualmente vivimos, es notoria la visión que muchos clarividentes poetas y pensadores tuvieron anteriormente, como cuando el gran filósofo Federico Nietzsche en Así habló Zaratustra dice: el desierto está creciendo, desventurado quien alberga desiertos, que este proyecto del sujeto de la ciencia, tecnocrática, plutocrática, ha sido el gran olvido del propio ser, el gran olvido de las leyes divinas, es lo que hoy, en las circunstancias actuales, se manifiesta de la manera más cruda. Las tradiciones nos enseñan que en realidad todo lo que ocurre en el mundo, externamente si se quiere, es un reflejo con sentido del estado interior psíquico espiritual, si quieren llamarlo así, que tiene el ser humano. Y así como cuando se dice en la tabla de Esmeralda, ¿no? Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, para que se cumplan los milagros de la unidad. Así, en todo lo que se manifiesta exteriormente, hay un signo para, como se dice en el Quijote, en el tercer capítulo, cuando Don Quijote dice: encomendadlo a Dios, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Esta manera de decir Dios, en el sentido pleno, de decir con su verdadero nombre la presencia de algo divino que sustenta nuestra vida, ese es el recuerdo. Y cuando se ha caído en el olvido, cuando el ser humano ha llegado a la convicción que es propia de la historia del dominio sobre la naturaleza, característico de la técnica y del poder de dominación del mundo occidental. Cuando se llega a ese olvido, entonces la devastación se instala. Quizás también cabría recordar a Hölderlin, el gran poeta del romanticismo alemán, cuando dijo: cuando crece el peligro, también crece lo que salva. Como puede ser una hermosa frase para la situación actual, pero que
en la situación que hoy se vive en la humanidad. No es nuestra intención, por favor, hablar en términos de epidemiología o hacer algunos augurios de carácter futurista, sino darle sentido a la situación, ver que todas las sabidurías nos muestran que todo lo que ocurre en el mundo a nivel de la humanidad y a nivel individual tiene un significado concreto. Un significado concreto que tenemos que internalizar, que lo que está ocurriendo desde el 2020, como se dice, no es algo que ha ocurrido desde ese momento, sino que venía dándose desde antes, que la devastación ya estaba instalada en las excesivas formas de tomar todos los elementos de la naturaleza, en la injusticia social generalizada, en la falta de consideración hacia la vida de los seres humanos en su conjunto, que eso no está pensado en términos de causa y efecto, sino en ver cómo el olvido justamente de lo que es el sentido de nuestra vida en el mundo y de que en realidad el ser humano sufrimos por la lejanía con lo sagrado, en el sentido más fuerte y preciso del término, es la realidad clara de que el olvido ha llevado a la pérdida de lo que es toda jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Jerarquía significa hieros es sagrado en griego, arge es poder, es el poder de lo sagrado. Lo que llamamos antes el modo de la victoria de los discursos corrosivos que ha operado principalmente en la intelectualidad europea y generalizada, en la que se afirma que no hay fundamento, en la que se ha perdido incluso todo valor arquetípico, en el que los jóvenes que ingresan con el mejor corazón, con lo que es la sal de la tierra, de su ser, a las representaciones colectivas, son tomados por consideraciones tales como hoy abundan, por ejemplo, que una madre dándole el pecho a un niño hoy ya no aparece, se dice en los intelectuales de turno, como un símbolo de amor, sino como un signo de sumisión de la mujer al patriarcado, esto que maneja algunas realidades que son ciertas, pero que inmediatamente va a la deformación total de las cosas, este modo en que impera el sinsentido es lo que ha hecho, por ejemplo, y sin intención de mencionar su nombre, para no invocar su presencia, de que haya sido un bestseller, y lo sigue siendo, muy importante en los últimos años, un escritor que anuncia que la humanidad ha superado las guerras en el mismo momento en que se producían 70 millones de refugiados por la guerra. Y en ese momento, el mismo personaje afirmó que el ser humano también está superando las pestes. Bueno, después ocurrió lo que ocurrió. Sin embargo, sigue siendo un intelectual de referencia. Que esto que ocurre es un signo
de algo muy particular del siglo XX y que tiene que ver con el hecho de la forma en que surge una nueva figura, una nueva que es una antigua figura, pero que en el siglo XX surge con potencia, que ante la falta de sentido aparece justamente el buscador. ¿El buscador de qué? El buscador del camino, el buscador de una dirección para poder transformarse. La sensación de que hay algo en uno que requiere ser atendido, que las cosas, más allá de lo que socialmente se exige, se pide, se pone como lo que está bueno, como se dice vulgarmente, que hay algo más que eso, que el ser humano nunca se va a saciar, se va a satisfacer con las formas de el consumo, de ir detrás de ciertas realizaciones en una historia de winner y loser. Es eso lo que hoy es cada vez más urgente. Y la realidad nos lo está poniendo de manifiesto de que es algo de carácter planetario, de que es necesario el trabajo sobre sí mismo, de cada uno sobre su propio ser, y que es algo que en una parte todos sentimos. Bueno, justamente en el día de mañana, 13 de enero, se conmemora el nacimiento de un gran maestro del siglo XX, que fue Georg Ivanovich Gurdjieff, nacido en la década de 1880, un 13 de enero, y que él, nacido en el Cáucaso, en un lugar precisamente que no es el primer mundo, él trajo a Occidente desde 1914 y la década del 20 enseñanzas análogas a las pitagóricas, a la necesidad del conocimiento de las leyes cósmicas y el trabajo sobre sí mismo, que en la enseñanza de Gurdjieff se recuerda precisamente cuáles son las obligaciones del ser humano, que esos deberes humanos, que tienen que ver también con el respeto justamente de los derechos humanos, son principalmente los de colaborar con la potencia, la gloria del que Gurdjieff llama nuestro Padre común, trabajando sobre nosotros mismos. Esta expresión, trabajar sobre sí mismo, es aceptar una lucha consigo mismo. No se trata de criticar a los demás, la facilidad de decir no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, sino a partir del conocimiento de las leyes cósmicas, darse cuenta que en el mundo siempre, desde que el mundo existe y existirá, hay una fuerza de inercia, hay algo denso, es la así llamada presencia del mal en el mundo. Hay la influencia que pasa a nivel colectivo de fuerzas, lo decimos así, de oscuridad, y el hecho de no negar lo negativo, sino de asumirlo en sí mismo, sabiendo que no es solo
porque a uno en particular le ocurre algo, sino que es una ley que es la vida en el cosmos, la vida en la Tierra, que tiene estas características, que siempre hay una lucha, que hay, como en la antigua cosmología de Empédocles, una fuerza que es centrífuga, una fuerza que es centrípeta, que hay un ser que es el devorador, y hay un ser que es el prolífico, y que esas son fuerzas que están actuando en nosotros mismos. Asumir eso, pero llevarlo a un camino de transformación cotidiano, ese es, ha sido y será el gran desafío y la gran misión humana, que siempre eso ha estado en la educación colectiva de las religiones, en términos, como ya hemos mencionado, son diversos según las latitudes y las culturas, y que eso ha sido dado a millones de personas, para que recuerden en la práctica de la oración, en la práctica de la devoción, las prácticas sociales, la necesidad del ser humano de disfrutar con gratitud todas las bendiciones que hay en esta vida, pero a la vez tener el recuerdo justamente de nuestro origen. Este recuerdo que ha caído en el olvido y que, como se dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 7, versículo 172, en el que Dios habla a la humanidad y le dice, les recuerda un momento en el que estábamos todos los espíritus antes de venir al mundo. No es reencarnación, es preexistencia. Y Dios dijo a todos los espíritus, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? En el sentido de la necesaria obediencia y recuerdo de el poder y la belleza del principio divino, del cual venimos y al cual regresamos. Todos los espíritus dijimos sí, pero cuando vinimos al mundo lo olvidamos. Esto, el olvido, está en la filosofía de Plotino, lo pueden ver, de cómo, por qué las almas se recordaron de su ser solamente cuando les vino el mensaje, por qué olvidaron el principio del cual vienen. Este es el gran conocimiento de cómo en el momento actual hay una gran expansión de prácticas, técnicas, de un acceso a gran cantidad de conocimientos y ejercicios que antes no eran asequibles. Esto es una situación muy, muy particular del mundo contemporáneo. Es parte de la así llamada globalización, el hecho de que en Occidente se puedan acceder a conocimientos de prácticas que vienen del hinduismo, que vienen del budismo, que vienen del llamado sufismo, que hay un resurgimiento del conocimiento esotérico. Esotérico significa interior, profundo, a partir de la obra, por ejemplo, de Carl Gustav Jung, que ha reformulado para el hombre contemporáneo, para el ser humano contemporáneo, tradiciones antiguas, herméticas, y las ha dado de una manera extraordinaria en el conocimiento visionario que aparece en el Libro Rojo. Es una situación muy especial. Pero el gran problema es que si alguien toma las cosas para hacerlas como él quiere, como a él le parece, como a él se le ocurre,
no se produce ningún tipo de fricción, no se produce ningún tipo de lucha interior. Y entonces, si bien se ha dicho, como lo ha dicho Raymond Panikar, un gran estudioso del hinduismo y del cristianismo, que la espiritualidad es la respuesta ante el anquilosiamiento de las religiones, y es una manera que pinta el mundo contemporáneo, cuando eso no se hace en un marco propiamente de lo que es lo genuino, lo tradicionalmente espiritual, se cae en un nuevo modo de consumo y así pululan las técnicas, ¿cómo se dice?, para sentirse mejor y seguir siendo el mismo cretino. Tienen mucho éxito, han tenido éxito en todos lados y son efectivas. Alguien se siente mejor y sigue siendo el mismo cretino. No somos quién para juzgar quién es un cretino o quién no. Un cretino es una persona que no ve más allá de sus propias narices, que es incapaz de sentir el sufrimiento del otro. Todos podemos ser cretinos. No estamos hablando mal de nadie. Estamos hablando de ese peligro. Estamos hablando de la pseudo-espiritualidad, como tremendo mal de nuestra época. Si una persona hace prácticas atencionales y después a la tarde decide sobre negocios, por ejemplo de la salud, que es el gran tema mundial, de cómo llegar a más personas en la venta de psicofármacos, de cómo hacer que los remedios oncológicos sean un negocio total. Quizás la persona a la mañana hizo prácticas de mindfulness, está muy atenta a la tarde y sabe decidir acerca de sus buenos negocios, pero su corazón no ha sido de ninguna manera tocado por ninguna conciencia. Que la conciencia de sí es una conciencia también y principalmente de carácter, si quieren llamarlo así, ético, moral, no por atender a la moralidad justamente del rebaño, sino justamente porque hay algo en nosotros que sabe, algo en nosotros que está dormido, pero que puede despertar. La situación de acceder a los conocimientos que realmente son genuinos de las tradiciones, están vivos, hoy es una realidad mayor que en otras épocas, pero tiene, como decíamos hace un momento, el gran peligro de la deformación, del extravío. En todo lo que deseamos es mostrar que en la búsqueda del conocimiento necesitamos la búsqueda del conocimiento, necesitamos un camino, todos necesitamos, pero si actualmente todo lleva a un pensar de carácter planetario necesariamente, de humanidad, humanidad es mucho decir. En cada uno de nosotros tenemos una muestra de lo que es humanidad. Y cada uno tiene que comenzar por sí mismo, que tiene que ver el conflicto en sí mismo, que como dijo un gran maestro del siglo XX, que fue O-sensei Ueshiba Morihei, fundador de la práctica marcial del Aikido,
Él dijo, la verdadera victoria es la victoria consigo mismo. Ah, que ese día llegue con premura, que quien no percibe en sí mismo la necesidad de una transformación, el modo en que nuestra vida cotidiana está muy tomada por la mente mecánica, estamos sumergidos en la influencia de una gran cantidad de impresiones negativas, que no siente realmente esa necesidad en este momento. Bueno, realmente es una forma de estar aletargado, que en la búsqueda del conocimiento hay el llamado a despertar, es una y otra vez todo lo que queremos transmitir. Bueno, que en las situaciones de los momentos contemporáneos hay muchas visiones de una forma de pesimismo y que el pesimismo y el optimismo son dos formas de ilusión que nos podemos abrir a realidades mayores en la medida en que busquemos un camino certero. Eso es lo que en un texto del Rig Veda, el antiguo texto de la India, se dice, hay muchas auroras que todavía no han amanecido. El estar abierto al misterio, recordando lo que es en cada uno, hay un misterio, hay una tarea, hay un deseo, y ese deseo es el de el reencuentro con nuestra realidad más auténtica, que las tradiciones llaman el espíritu, pero que para eso es una tarea. Esta es la quinta esencia de todo mensaje, el mensaje que en la tradición del cristianismo se llama el Evangelio. Angelion significa mensaje, que todo llamado es una buena nueva, un evangelio, ese es el sentido etimológico de evangelio. Ese es el punto nuclear de lo que queremos recordar en Pitagórica. Y a eso los invitamos y nos invitamos a nosotros mismos. Es un tema principal, fundamental, está reiterado en otras preguntas. Perdonen si ahora no veo el chat porque estoy concentrado en responder esta. Y es, ¿qué es lo que la fe significa? Lo que intentamos comunicar ante todo es que en el mundo contemporáneo se perdió la percepción de la jerarquía. Jerarquía es que hay algo que viene de otro nivel. Se perdió, se produjo como una lobotomía es un corte, para poder percibir algo más alto. La realidad está en todas las tradiciones de que los textos sagrados vienen de otro lugar, que no es la mente humana racional, que está más allá de la mente humana racional, que está mucho más allá de la mente mecánica, con la que leemos el diario, con la que opinamos de todas las cosas, con esta visión modernosa que dice todo es discutible, que se ponen a discutir en torno de los textos sagrados sin tener el menor conocimiento. Ahí está el problema. Fe es una palabra muy grande. Fe es una convicción
que otorga una fortaleza. Una cosa es creer, creo en esto, creo lo otro, la gente opina, todos opinamos de que esto es bueno, de que esto es malo, creo que va a pasar esto el domingo, creo que la vacuna sirve, que la vacuna no sirve, sin ningún conocimiento. Ese es el nivel de la creencia. Ese es el nivel de la creencia. Cuando Jesús, el Cristo, a sus compañeros los envió a llamar el mensaje cristiano del amor, sus compañeros le dijeron, pero nos mandás a nosotros entre lobos. Y él que les dijo, oligópistos. Oligópistos suena feo, ¿no? Oligofrénico es feo. Oligópistos es peor. Oligo es poco. Pistos es fe. Le dijo, hombres de poca fe. La fe, en el sentido auténtico, del que habla los evangelios, de lo que en árabe se dice también el imán, es una convicción profunda, es una certeza. No es un creo en algo de manera dogmática, que en el correr de las religiones se da un debilitamiento de la transmisión, es el deterioro de la transmisión, eso es una realidad. Que gente en nombre de la fe ha hecho las cosas más horrendas que existen, es eso lo que está en los textos sagrados. Léase el Antiguo Testamento, léase el Nuevo Testamento, léase el Corán. Allí se advierte precisamente de lo que el ser humano hará con las cosas más altas, que actualmente predomina un ser que es el fanático profano, que todo lo profana, y que por eso, bueno, algunas enseñanzas, como la enseñanza de Gurdjieff en particular, dice, siendo tan fuerte la hipocresía humana, quizás ya no valga hablar de fe, amor y esperanza. Como ustedes recordarán, que son las tres virtudes evangélicas de las que habla San Pablo, porque la gente ha prostituido esas palabras. Pero lo que dice es, no hablemos más de eso para que surjan genuinamente los principios del ser de uno, de fe, amor y esperanza. Es decir, como se dice de otra manera, Federico Nietzsche en relación a la fe habló de la muerte de Dios. Otros que lo han continuado en su profundidad, dijo en realidad, dijo Julius Evola, un gran tradicionalista, en realidad ningún Dios ató al ser humano, es el ser humano el que se ató a sí mismo. De manera que la palabra fe es una palabra muy alta. Sí es la auténtica fe, que es una convicción, la convicción de que en nosotros hay algo auténtico, que hay una fuerza y que esa fuerza no viene de mi individuo, ser cerrado, sujeto, aislado, sino que viene justamente de la pertenencia a este principio divino. Eso es la fe y se extiende a lo más diverso de las tradiciones. Que esa fe hay que cultivarla con la práctica y que es una emoción que también aparece en lo estético, aparece en lo erótico, aparece en el amor, aparece en la afirmación de la vida, aparece también en la denuncia de lo que es injusto, porque Jesús el Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Significa que el que tiene realmente esa fe tiene ciertas cualidades. En cambio, el que dice tener esa fe y hace cualquier cosa, bueno, es que no tiene esa cualidad. Que quizás en el ambiente generalizado es dudoso hablar de fe, porque eso se ha mancillado, pero no es la intención
de nuestra forma de encarar las cuestiones en este tipo de conocimiento primordial, sino volver a reinstaurar la palabra fe en su debido lugar, que es el tradicional. Carl Gustav Jung lo ha dicho, no es que el cristianismo se haya vuelto anticuado, sino que se ha vuelto anticuada, no me gusta la palabra, nuestra forma de practicar el cristianismo. No hablamos solamente del cristianismo, hablamos de lo que es el marco general. Otra cosa es la ley, que en la religión hebrea hay claramente el descenso de una ley, que tiene que ver con la figura de Moisés. En la religión islámica está claramente la transcripción de la ley de origen divino, que es la Sharia. En el cristianismo, históricamente el cristianismo tomó la ley del derecho humano. Como aparece en términos de la historia cristiana, es que el mensaje de Jesús dice, quien tiene amor no necesita de la ley. Esa transformación que se ha dado es que de alguna manera el que llega al estado interior del amor no es necesario que se le recuerde que el otro ser humano sufre. Ahora bien, la fe y la ley son necesarias ambas, porque existe un orden social, porque todos pertenecemos a un orden social. Una ley que venga de una revelación de lo alto es el conocimiento de las leyes cósmicas, de lo que estamos hablando en sentido amplio. Bueno, esa es una forma de darle una perspectiva a una pregunta tan profunda como es la que toca la cuestión de la fe. Bueno, es una pregunta que agradecemos, porque es una pregunta histórica. Se dice, el año 1900, comienza el siglo XX, está marcado por dos grandes hitos. La muerte de Federico Nietzsche y la publicación de Traumdeutung, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que lo que significó el psicoanálisis históricamente fue en una época del siglo XIX, de la Revolución Industrial y de la filosofía del positivismo, en la que se redujo todo lo existente a lo material. El psicoanálisis, la figura señera de Sigmund Freud, supuso una recuperación de la vida interior del ser humano con el llamado descubrimiento del inconsciente. Que después de Freud vino Jung, y que Jung, no hacemos una oposición corta de Jung versus Freud, Freud versus Jung, cosas así, que Jung amplió esta cuestión porque Jung ahondó en la dimensión del inconsciente, mostrando las formas del conocimiento antiguo como parte de lo que él llamó el inconsciente colectivo y lo arquetípico, de que los arquetipos de Jung mismo lo dice, ¿no? De los arquetipos del inconsciente colectivo, publicado en 1934, cuando dice, lo que llamamos arquetipo lo tomamos, ¿de qué lo tomamos? De la tradición platónica. La tradición platónica deviene de la pitagórica. ¿Y de qué lo tomamos? Y del corpus hermeticum. Es decir, que Jung da un paso más ampliando la concepción del inconsciente, que se ha generado en la segunda parte del siglo XX una cuestión, no me interesa citar autores realmente cuya presencia no quiero invocar, una discusión acerca de la recuperación de las prácticas espirituales, acerca de si el psicoanálisis es una práctica espiritual o si no es una práctica espiritual o qué sé yo. ¿Cuál es la cuestión que estoy diciendo? Es que el psicoanálisis ha sido una forma histórica de un intento no es un intento algo que fue fallido, es un intento auténtico de recuperar la interioridad. Y lo sigue siendo, pero eso
quien profundiza en eso, como articulan a la concepción freudiana con la junguiana, con la de Martin Heidegger, muestran que hay un misterio en la psique, que no se trata solamente de la subjetividad de un sujeto cerrado determinado por la historia de la escena familiar o la historia personal, que hay mucho más allá de eso. Claro que sí, el psicoanálisis ha sido algo muy valioso, lo sigue siendo, pero cuando lo enfrentamos a las tradiciones, René Guénon, por ejemplo, dice que es una senda fallida el psicoanálisis, pero ¿en relación a qué lo dice? En relación a que hay cierto tipo de pensamiento psicoanalítico que se convierte en negador de las actitudes de las tradiciones. Ahí es donde está la cuestión. De cuando el psicoanálisis se vuelve intelectualismo, de cuando se vuelve ideología, no cuando es verdadera indagación de cuáles son mis deseos, de cuál es mi constitución como sujeto. Entonces, bueno, creo que con esto da para mucho más. Hemos articulado, al menos contextualizado, la dimensión del psicoanálisis, y justamente para ver lo que en tercer lugar aparece en la pregunta, que dice, ¿cómo iniciar un camino profundo? ¿Cómo iniciar un camino profundo? El planeta está lleno de falsos gurúes. Es muy cierto, muy cierto. Es decir, falsos gurúes y algunos que, bueno, no tienen tan buenas, no tienen tan malas intenciones, perdón, pero la gente los idolatra. Entonces, la relación se vuelve una relación de dependencia. Hay un maestro y todo el mundo dice, bueno, yo lo hago porque me dice mi maestro. Bueno, hay una relación de dependencia. Hay una frase bien de la práctica del Bushido, de las artes marciales japonesas, que dice, cuando el discípulo está maduro, aparece el maestro. Se puede ver en líneas amplias. Cuando alguien está maduro, para lo que a cada uno le toca, aparece el camino que más corresponde a la naturaleza de cada uno. En este momento, se podría decir, bueno, que hay mucha oferta, muchas cosas. O sea, hay una facilidad para marearse. Hay una idea principal que es el llamado centro magnético. ¿Centro magnético qué significa? Significa que cuando uno emprende una búsqueda en el mare magnum de las confusiones contemporáneas, donde parece que con una respiración un poco de cierta tradición, una práctica taoísta, un cachito de esoterismo de acá, un poco de medicina alternativa, bueno, se vuelve una manera de camino espiritual. Y eso no estamos juzgando como correcto o incorrecto, por favor, todos buscamos así. Tener un centro magnético significa que en la medida en que uno va afinando su propio anhelo, su corazón es una forma simbólica de referirse al deseo de uno, lo va a ir conduciendo a lo que le toca a cada uno. Es decir, que hay tradiciones auténticas que conservan caminos auténticos, eso es lo que podemos afirmar. Que hay auténticas escuelas del budismo zen, del budismo tibetano, que hay una enorme expansión del Islam en el mundo. En la mezquita de Palermo, en la Argentina, cada vez hay más conversiones al Islam de gente que está buscando una religiosidad potente, auténtica, que es habitualmente desconocida y criticada, que hay verdaderas transmisiones de la tradición del mundo hebreo, como tenemos en Pitagórica a Viviana Ginesín, que nos muestra los secretos de la Kabbalah hebrea, que hay practicantes del cristianismo que son auténticos cristianos. Bueno, ahora, una cosa es decir, todas las tradiciones
llevan al mismo lugar. La unidad trascendente de las religiones. Eso está extraordinario respecto de la mentalidad. Ahora, cuando uno elige un camino, tiene que elegir uno y no 10. Tiene que elegir uno. Uno es practicar uno todos los días. ¿Cuál sea ese? Bueno, hay una citada expresión de Al-Bistami, que fue alguien del camino del sufismo, que dijo: durante mucho tiempo sentí que estaba buscando a Dios y ahora me doy cuenta que Él me estaba llamando a mí, o me estaba buscando a mí. Perdón, no se malentienda como creérsela, no, sino que muchos acontecimientos de la vida de uno yo tengo ya mi edad, en su momento no tuvieron sentido, y después, a precu, después de lo que ocurre, uno percibe que tenían un sentido, que uno fue conducido a encontrar cierta modalidad. Cada uno tiene su historia, una práctica auténtica en lo corporal, como aquí en Argentina la tradición del Aikido, ¿sí? El centro de difusión del Aikido al que pertenezco, lo digo con todo orgullo. Bueno, es una manera también de introducirse en una práctica espiritual que es transformadora para la vida. No estamos hablando de algo cerrado. Se dice una forma de expresión. Hay tantos caminos como corazones, para ser muy abiertos. También hay muchas formas de extravío. Lo que digo, intenta ser práctico. Cada uno tiene que escucharse a sí mismo. Lo que uno puede transmitir con toda convicción es de que, como hay una bella expresión, dice: para los que quieran encontrar en lugar de buscar. Para los que quieran encontrar en lugar de buscar. Significa no que, ay, lo encontré y ya está, sino que encontré el modo de seguir buscando. Yo pertenezco a la formación vocación humana, soy profesor de la formación, y allí se da justamente una amplitud de conocimiento de los distintos caminos espirituales para que cada uno pueda, en todo caso, escucharse a sí mismo y tratar de ser más certero en su elección del centro magnético. Las escuelas de Gurdjieff en la Argentina también representan un modo muy potente de autoconocimiento. Y además están las religiones tradicionales, que están allí con toda su vitalidad, a pesar de deterioros que haya en algunos de sus representantes. Bueno, me extendí un poco de más, perdonen, pero es que la pregunta me lo reclamaba. Bien. Te agradezco porque mucho hablamos de eso, puede parecer un poco abstracto, ¿no? Decía, hay un verso de Borges, que había empezado a citar y después cambiamos el video, que dice: el vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, el universo. Cuando él habla de las leyes que estudia la física. Cuando hablamos de las leyes cósmicas, en el sentido de la tradición pitagórica, hablamos de el conocimiento de que hay una armonía, la palabra armonía es griega, que aparece en la música, entre lo que es el cosmos, y ahí nos detenemos en la palabra cosmos. La palabra cosmos en griego significa orden, pero orden en el sentido de armonía y belleza. No orden en el sentido de otra palabra griega que es taxis. Taxis es orden, pero orden militar, orden como permanecer en la fila, sino que los griegos concebían al universo como una totalidad armónica. Armónica no significa como que está todo bien, ¿sí? Es decir, significa que, como en la antigua China,
en el taoísmo se dice, hay una danza del yin y el yang. Hay un principio en el Tao Te Ching de Lao Tse, terrible texto, que dice, hay 4 cosas grandes. El Tao es grande y el cielo es grande, grande en el sentido de magnífico, ¿no? Y la tierra es grande. El Tao es grande y el cielo es grande y la tierra es grande y el ser humano es grande también. Son las 4 maravillas. Y el ser humano sigue a la tierra y la tierra sigue al cielo y el cielo sigue al Tao y el Tao se sigue a sí mismo. Lo expresa de una manera simbólica. El conocimiento de las leyes cósmicas es también, como se imparte en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, el conocimiento de la creación, de todo lo que está en la creación. En lo que realmente está el desastre contemporáneo de muchos siglos, es el olvido de las leyes cósmicas. Significa que el ser humano ha creado una terrible acción de una huida hacia adelante, la mencionamos, creyendo en el progreso, las revoluciones industriales, y al obrar lo hizo en el olvido de las leyes cósmicas. Significa que no operó con una técnica que tome en cuenta las estaciones, los solsticios, los equinoccios, el pulso de vida de la Tierra, la cantidad de agua, oxígeno que hay en el planeta. Eso es concreto. El no observar que hay ciertas armonías que son propias del macrocosmos, cosmos grande, y que el ser humano es un microcosmos, y que nuestra salud individual y la salud del planeta depende justamente de esta relación, que dentro de las leyes cósmicas está la posición del ser humano en el mundo. En el Corán se dice que el ser humano es el califa de Allah. Califa es el representante de Dios en el mundo. En el Antiguo Testamento se dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Esa también es una ley cósmica. No significa, como lo toman algunos, a veces con buena intención, pero leyendo erróneamente, que el ser humano se la creyó, sino que el ser humano, nosotros, es parte de las leyes cósmicas, tenemos la responsabilidad de cuidar este mundo. Cuidar este mundo es conocer que hay procesos. Una ley cósmica es la ley de los procesos, que hay eras, que hay, como en el pitagorismo o en la escuela Gurdjieff se habla de la ley de la octava, un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es decir, que hay un obrar armónico, que el sexo y el dinero no son negativos, no son los diablos que llevan a la humanidad al desastre. Son cosas positivas, son poder. Cuando ellos suscitan en el ser humano las emociones negativas, esta tergiversación del poder también se hace con olvido de las leyes cósmicas, que puede haber una prosperidad mundial y un mayor bienestar si se obedecen a las leyes cósmicas, es decir, a una mayor repartición de los bienes materiales. Eso también son leyes cósmicas, lo estoy diciendo en distintos niveles. No se trata solamente, sí se trata, por ejemplo, cuando en las escrituras se dice, por ejemplo, en los salmos, se dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites.
pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de lustre. Lo que está diciendo aquí es de cómo en la observación de la plenitud de lo que son las estrellas en el cielo estrellado, el mar, las montañas, eso nos pega estéticamente, se ve cómo hay una naturaleza, una tierra que tiene su armonía y que el ser humano puede habitar esa tierra de una manera digna y fuerte, haciéndose él más ser humano en la medida en que respeta las leyes de la Tierra. Es eso algo que aparece no en la física, digamos, teórica, sino, por ejemplo, en las tradiciones de los amerindios, de las que nos hablará Nicolás Pichón Rivière en algún momento. Es decir, de cómo esa frase famosa del jefe Seattle, de cuando el presidente de Estados Unidos quiere comprar sus tierras, él responde: nosotros no podemos vender nuestras tierras porque no son nuestras tierras. Nosotros pertenecemos a la tierra no nos pertenece a nosotros. Y por más que las compren o las roben, como siempre hicieron, no les va a pertenecer a ustedes. Eso también es parte de las leyes cósmicas. Es decir, el no responder a un llamado de transformación que es propio de la vida del ser humano, que tenemos una cierta cantidad de tiempo en este mundo. Es emocionante, no sabemos cuándo nos vamos a ir de aquí. Y que en las situaciones actuales, cuando hay grandes desórdenes, como en el mundo contemporáneo, se dice, lo dicen ciertas escuelas esotéricas, que cuando, como una ley cósmica, se pide que el ser humano produzca cierta cantidad de energía sutil. ¿Se comprende? Cierta energía sutil. Los animales producen cierta energía, las plantas cierta energía, el ser humano cierta energía sutil que la hace con la práctica espiritual. Cuando eso no ocurre, esa energía se produce con muertes. Hay grandes pandemias, hay grandes guerras. ¿Qué se está diciendo? Se está diciendo que hay un conocimiento que enlaza la vida psíquica humana con la vida del planeta y con la vida del Sol. Las vibraciones de la Tierra afectan al ser humano, pero no llegan más allá del Sol. Eso es una ley. Las vibraciones del Sol afectan a los planetas y afectan al planeta Tierra. Eso que es cosmología está en el Timeo de Platón, Timeo era un pitagórico, está en el conocimiento de las tradiciones monoteístas también, que el ser humano es el responsable de, en este planeta, conocer más y más estas leyes para vivir conforme a ellas y generar, como se ve en Confucio, como se ve en Lao Tse, una sociedad humana que sea justa y que sea vital. Eso es política, eso también es obedecer a las leyes cósmicas. Eso es lo que hicieron los pitagóricos, como comenzamos al principio, que quisieron instaurar un orden político conforme a las leyes cósmicas y los mataron a casi todos. Pero no somos Pitágoras, así que tampoco nos las queremos tanto que nos vaya a pasar lo mismo, ¿sí? Pero lo que decimos, eso es lo que hace Platón en la República de Platón. ¿Y qué se encuentra con eso? Lecturas espantosas de la República de Platón. Se lo acusa a Platón de las peores cosas porque no se lo lee bien. Lo que dice Platón es que la cualidad interior del gobernante es la que determina, el alma del gobernante determina el tipo de polis, el tipo de Estado. Y el tipo de polis, el gobernante lo tiene que hacer observando
las leyes del cielo, que son la manifestación de un plan divino. Y eso que dijo Platón viene del pitagorismo y está en las tradiciones monoteístas y está en el taoísmo. Es hacer descender las leyes cósmicas a la vida humana, social e individual. Eso es pitagorismo. ¿Cómo aplicarlo a la vida cotidiana? Es en lo que estamos todos, en la búsqueda. Somos buscadores y lo que hacemos es compartirlo porque sabemos que solamente en grupos y no aisladamente se puede producir un encuentro. Por eso le agradecemos especialmente su atención, su presencia y su paciencia también. Y los invitamos a seguir conectados con los distintos eventos que realizaremos prontamente. Bueno, creo que es la hora. Les mando un saludo a todos. Es un encuentro especial así sin verse. Pero bueno, los mejores deseos para que sean propicios estos tiempos que son difíciles, pero como decíamos, cuando crece el peligro, crece lo que salva. Hay una hermosa palabra griega que es la palingenesia. La palingenesia que es la regeneración. La regeneración. Tener confianza de que en todos nosotros hay un poder de regeneración, que está en las plantas, que está en la vida, que está en algo más profundo. Eso palingenesia se dice. Eso es fe. Fe en que hay algo más allá de mi ego que se preocupa mucho, mucho por sus cositas. Eso es lo que deseo para mí mismo, para recordarme a mí mismo y para compartirlo con los más que podamos. Un saludo a todos y muchísimas gracias por su presencia y un gran saludo y un enorme agradecimiento a Federico Seineldín, a Clara Pasos, a Camila, a Mercedes, que estamos juntos en todo esto por el deseo de compartir algo que nos toca de corazón. Así que bueno, saludo y cuídense mucho, cuidémonos mucho.